Bueno, hoy por fin vamos a meternos ya un poco en temas un poquito más técnicos para hacer un poquito una introducción al lenguaje que vamos a estar utilizando durante todo el curso, que es JavaScript. Y ya os adelanto, yo estoy enamorado de JavaScript. Cualquiera que me hable mal de JavaScript se busca un problema conmigo. Bueno, ya en serio, creo que JavaScript ha tenido una progresión bastante importante a lo largo de los años. Ha ido, digamos, un poco mutando para qué se utilizaba. De hecho, hay una anécdota que siempre cuento, que yo no sé si sabéis cuánto se tardó en implementar la primera versión del lenguaje, el primer intérprete de JavaScript. ¿Sabéis cuánto tiempo se tardó en desarrollar el lenguaje y el intérprete de la primera versión, la versión 1 de JavaScript? 2 semanitas. Fue porque estaba en un navegador en aquella época, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. No sé si era... Bueno, voy a meter la pata, así que mejor no lo digo. Uno de los primeros navegadores que tuvo éxito, ¿no? En la década de los 90, pues se vio que ya cada vez el HTML pues, era lo único que se visualizaba dentro de los navegadores, y se veía que había veces que era necesario algún poquito de comportamiento un poquito dinámico para validar algo, para hacer algún tipo de interacción, alguna lógica muy sencillita. Y entonces en aquella época se había inventado Java, estaba como muy de moda, era como Java era lo más nuevo. Entonces le dijeron al ingeniero oye, pues a ver si puede hacer un pequeño lenguaje interpretado que sea muy parecido en sintaxis a Java, pero que podamos ejecutar en el navegador. Y este hombre, que para mí casi un genio, porque hizo un lenguaje que diseñó los fundamentos, prácticamente han estado, lo que son los fundamentos, inalterados, y se siguen manteniendo, se han ido extendiendo, pero veo que muchas de las decisiones que tomó a la postre han sido muy exitosas, porque si tú te equivocas al final la gente, el que haya llegado tanto tiempo a JavaScript dice mucho de lo bien que estaba diseñado de entrada, ¿no? Pero bueno, JavaScript al principio está diseñado en ese contexto, en el contexto de la ejecución dentro de un navegador, y después con ya la consolidación de las aplicaciones, que ya dejaron de ser aplicaciones que se instalaban en el ordenador, que eran las que normalmente se utilizaban antes, que se llamaban aplicaciones de escritorio. Entonces, cuando desarrollabas una nueva aplicación, desarrollabas una aplicación en binario que tú ejecutabas e instalabas dentro de cada sistema que quisieras que se utilizara. Se consolidaron las aplicaciones web como el modelo más adecuado para la mayoría de aplicaciones, y con ello pues se vio que cada vez más la interacción era necesaria, cada vez más compleja, cada vez más era un requisito que el cliente que estaba usando la aplicación no distinguiera que eso es una aplicación web frente a una aplicación convencional. Y el JavaScript fue haciéndose cada vez más complejo, los intérpretes cada vez más complejos en el navegador, hasta que llega la época yo creo que es a principios de 2010, 2011, por ahí, no estoy seguro de las fechas, 100%, Google, su negocio estaba dentro de las aplicaciones web, todo en el online, pues vio que cada vez tenía más dependencia con el soporte que había en el navegador, y bueno, pues había navegadores que eran más rápidos, otros que no eran tan rápidos, otros que se empezó a desvirtuar un poquito JavaScript, cada navegador iba metiendo lo que quería, no había un inicio de estandarización fuerte, y entonces se hizo un inicio de estandarización, pero además lo que hizo Google fue crear un nuevo navegador, que es Chrome, el que conocemos. Y entonces cuando creó ese nuevo navegador, lo hizo de una manera abierta, desde el punto de vista de JavaScript, lo que hizo fue un motor de JavaScript rediseñado desde el principio, desde cero, para que fuera súper eficiente en términos de mucha velocidad, y lo incorporó como un proyecto independiente del navegador. Dijo, bueno, este es el motor de JavaScript que vamos a utilizar nosotros, pero lo dejamos libre para la comunidad. Y ese motor de JavaScript fue el inicio de lo que hoy llamamos Node.js. Node.js fue una adaptación de ese motor, que es un motor interpretado de JavaScript, que puede ejecutarse en cualquier sitio, ya no solo dentro de un navegador, como lo tiene Chrome, sino que ese interpretado de JavaScript tú lo puedes ejecutar directamente desde línea de comando en un sistema operativo. Y se hicieron las versiones de Node.js que ya pueden ejecutarse en un servidor, en tu ordenador, en Windows, en línea de comando.
Cuando nosotros entonces instalamos Node.js, no estamos más que instalando un intérprete de JavaScript, que es relativamente pequeñito en comparación con otros lenguajes. Y lo bueno es que ya eso abrió la posibilidad de que se pudiera ejecutar en el servidor. Ya no solo se utiliza dentro del frontend, sino que también tienes la posibilidad de estar trabajando en JavaScript en el servidor. Lo bueno que tiene que es muy rápido, muy eficiente, está en continua evolución y que da soporte a los estándares, al estándar de JavaScript más o menos último, con lo cual está muy bien para utilizar las últimas características de JavaScript. Bueno, he dicho muchas veces que JavaScript es un lenguaje interpretado, pero sí que quiero hacer hincapié en eso. ¿Qué diferencia, qué otro tipo de lenguaje están los lenguajes interpretados y los lenguajes? ¿Cuál sería la alternativa? Lenguajes compilados. ¿Y cuál sería la diferencia entre un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado? Efectivamente, en el lenguaje compilado hay un proceso que es el de compilación, que a partir del código fuente tú transformas ese código fuente en código binario y ese código binario se ejecuta ya cuando tú lo lanzas. Ese proceso de compilación normalmente suele estar asociado a lenguajes que son fuertemente tipados. ¿Qué significa fuertemente tipado? Que todo variable, todo elemento que tú hagas tiene que definir el tipo del elemento. Entonces, en el proceso de compilación te puede ayudar el compilador bastante para decirte, oye, que estás mezclando peras con manzanas, tú no puedes sumarme un entero con una cadena y te ayuda y te da error de compilación antes de generar el binario, ¿no? O el de clase, esto debería ser de este tipo de clase, pero estás usando esta otra clase. ¿Habéis trabajado con algún lenguaje fuertemente tipado y compilado en vuestra trayectoria personal? Me consta que habéis trabajado con uno mucho tiempo. ¿Cuánto? Java. Java es un lenguaje que se compila, tú tienes el Java y lo conviertes en los jar o los war, no son más que ya el lenguaje compilado. Es Java un poquito singular porque en realidad tú lo compilas a un lenguaje que es un lenguaje, digamos, no es el de la plataforma directamente, sino el de una máquina virtual que ya se adapta a cada sistema. Entonces, en realidad, sería una especie de máquina virtual genérica. ¿Cuál es la diferencia con los lenguajes interpretados? Como JavaScript, que es el que vamos a utilizar. Pues que en los lenguajes interpretados, que normalmente, y ahora digo por qué, y esto con muchas comillas, normalmente suelen ser lenguajes no tipados o débilmente tipados. ¿Qué diferencia hay? Pues que el intérprete, ¿vale? En los lenguajes interpretados no tenemos un compilador, tenemos lo que se llama un intérprete de JavaScript. O sea, no me digáis nunca jamás el compilador de JavaScript porque estoy diciendo una barbaridad. Tenéis que decir el intérprete de JavaScript. Lo que va haciendo es leyendo el código fuente, leyendo el JavaScript y ejecutando línea a línea lo que va leyendo, ¿vale? Lo interpreta y lo ejecuta, lo interpreta y lo ejecuta. Esto de que sean débilmente tipados, ¿qué significa? Pues que tú puedes coger una variable, ahora lo vamos a ver, y puedes ir cambiándole el tipo como te dé la gana en el código y al principio era un número, después fue una cadena, después fue una no sé cuánto. Esto tiene dos efectos. Uno, que puedes hacer cosas complejas de una manera más sencilla, porque puedes hacer comportamiento dinámico en el código. Cuando es un algoritmo especialmente complejo que necesita un comportamiento dinámico, se hace mucho más sencillo en JavaScript que en Java. Pero después tiene el otro lado, la otra cara de la moneda, o es un arma de doble filo, porque si no tienes cuidado, puedes hacer auténticas barbaridades, ¿no? Esto es como lo de... Yo siempre digo lo mismo, no sé si la frase está no sé si era de Spiderman o de Superman, no sé cuál es, que decía que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues los lenguajes interpretados es así. Los lenguajes interpretados que son débilmente tipados, si no tienes cuidado, tienes mucho poder y puedes hacer ciertas cosas que te amarguen la vida, porque si haces el código y no eres riguroso a la hora de nombrar bien las variables, de tener clara la estructura, de que sea un código bien elegible, y hace las cosas a lo loco, es la receta perfecta para una pesadilla absoluta. Entonces yo os animo desde el primer día que empecéis a enfrentaros a JavaScript a ser lo más disciplinados posible, y aunque lo puedes hacer más rápido y tal, intentar que quede bien, que el nombre de la variable, invertir tiempo en ponerle nombre a las variables que tengan sentido.
También os digo, han empezado a surgir iniciativas para paliar esto. Una iniciativa muy interesante se llama TypeScript, que TypeScript es hay gente que le dice que es un nuevo lenguaje, otra gente que dice que es una extensión a JavaScript. Bueno, TypeScript es añadir tipos, las capacidades de los tipos a JavaScript, de forma que tú lo que tienes es un transpilador. El transpilador, que es otra palabra, tenemos compilador, intérprete, y ahora el transpilador lo que hace es que te transforma un lenguaje en otro lenguaje. Entonces lo que hace TypeScript es que tú escribes con tipos, es un JavaScript al que lo único que le añades son los tipos, pero el resto es todo JavaScript idéntico. Le añades la parte de los tipos y el transpilador te lo transforma a JavaScript básico y ya después se interpreta, ¿no? Entonces añade un paso más a la cadena, puedes meter los tipos, lo que pasa que, bueno, pues que hay que acostumbrarse a esas nuevas extensiones que te proporciona, ¿no? Eso no lo vamos a utilizar porque complicaría un poquito, debería de introducir muchas más cosas y esta asignatura no es una asignatura que vamos a ver el lenguaje en profundidad. Yo lo que quiero es que os familiaricéis y podáis hacer desarrollo. Bueno, pues nada, sin más, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a hacer un recorrido por las características que tiene JavaScript, ¿vale? Bueno, yo lo que voy a hacer, el año pasado lo hice un poco distinto, este año, porque lo hice directamente sobre Cloud9. Hoy lo voy a hacer con otra plataforma que se llama CodePen. Los que no tengáis esto, simplemente para hacer pruebas rápidas con JavaScript y ver el resultado, para no tener que abrir ni siquiera una consola, porque lo que voy a hacer, ni siquiera voy a abrir un nuevo workspace ni nada de eso. Ya abriremos Cloud9, lo que hicimos el otro día, lo empezaremos a utilizar la semana que viene. Pero hoy, para enseñaros el lenguaje, es muy fácil. Si queréis, podéis vosotros también haceros una cuenta en un momentito. Os podéis registrar con Google o con GitHub, vamos, se registra uno en un segundo, ¿vale? Y una vez que te has registrado, pues ya tienes la posibilidad de crear lo que llaman ellos pen, que no es más que fragmentos de código que ahora puedes compartir con otra gente para dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la gente aquí colabora y te dice, pues hace cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, un Rambo, no sé qué, esto es de este de febrero, esto es te da el código HTML, el CSS y el JavaScript y este es el resultado. Esto puedes ver el código, tocarlo y demás, ¿no? Estos son lo que ellos llaman PEG. Y bueno, está muy bien si estáis buscando, por ejemplo, esto a lo mejor es demasiado espectacular, pero si estáis buscando, por ejemplo, un control específico para una forma de hacer, por ejemplo, un drop-down más bonito de lo normal, pues aquí hay muchos ejemplos de un montón de cosas, ¿vale? Bueno, yo no voy a hacer nada de esto, voy a hacer una cosa muy básica. ¿Os habéis creado una cuenta? ¿Sí? ¿Ya estáis dentro? Vale, pues yo lo que voy a hacer es un create pen, ¿vale? Y esto se queda así tan básico. Yo hoy no voy a usar ni HTML ni CSS, solo voy a usar JavaScript y voy a usar solo la consola, ¿vale? Para que se vea el resultado de la ejecución. Bueno, esto que yo estoy haciendo lo podríamos hacer perfectamente en Node. Pues simplemente yo escribiría el archivo JS y ahora llamaría al intérprete que se llama Node y pondría Node, el nombre del archivo JS y el resultado saldría lo que va a salir aquí en la consola. Entonces quiero que tengáis la mente abierta de que lo que estamos haciendo aquí se está ejecutando en el intérprete de JavaScript del navegador, pero sería exactamente igual, el mismo código. Lo pongo en un archivo y ejecuto Node, el nombre de ese archivo y te da el resultado, ¿vale? Bueno, pues lo primero que se hace en todos los lenguajes, bueno, decirme a nivel de tamaño cómo lo veis, si se ve más o menos esta letra, tamaño de letra, ¿cómo lo veis? ¿Qué tal? ¿Los del fondo? ¿Cómo? Regular. No sé si me va a salir así, así. Es que más grande no va a salir el resultado. Además, esto yo no sé cómo... ¿Lo puedo poner en el lateral? No me deja poner en el lateral. Bueno, a ver qué tal se ve. Bueno, creo que voy a tener que ponerlo más chiquitito, ¿eh? Me temo que
Están las tres líneas, aquí están vacías y por ahí también están algunas vacías. Se puede, es que lo tengo que poner un poco más chico, si no, no sale nada en la consola. Bueno, ¿cómo es el Hola Mundo en JavaScript? Pues hay una JavaScript, lo primero que hay que saber es que existe una serie de objetos que ya están creados, listos para ser utilizados, ¿vale? Un objeto que vamos a utilizar muchísimo es el objeto console, que es un objeto que tiene una serie de métodos y en particular un método concreto que se llama log. Entonces nosotros aquí pues podemos poner, voy a hacerlo en inglés, hello world. Bueno, y aquí abajo te va diciendo en tiempo real qué es lo que saldría cuando nosotros ejecutáramos, si le doy a control S para salvar, vale, control S, bien, te sale el resultado de la ejecución de este proyecto, ¿vale? Bien, nosotros, ¿qué podemos hacer dentro de JavaScript? Bueno, pues podemos declarar variables, podemos hacer, la forma de declararlas se utiliza la instrucción var, y aquí pues podemos poner una variable igual a 1, por ejemplo, y aquí podríamos imprimir el contenido de la variable de esta forma tan sencilla. Yo le estoy dando a control S y así veis lo que daría como resultado, ¿vale? Esto se ve más o menos desde el fondo, más o menos, por lo menos. Sí, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué tipos de variables tenemos nosotros? Tenemos, por un lado, tenemos integer, ¿vale? Voy a llamarle myInteger, ¿no? Que es lo típico. myDouble, que sería, por ejemplo, 1.1, o 2.1. Tenemos también cadenas, myString, que sería con comillas, Pablo, y tenemos también booleanos. ¿Vale? Todo esto son ejemplos de variables. Por cierto, ahora mismo, ¿qué creéis que daría esto como resultado cuando yo lo ejecutara? Si hago un save. Pues esto está mal, no debería de dar 1. Debería de dar un undefined. A ver. Parece que, bien, cuando da errores no funciona bien. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, mira, más fácil todavía. Vamos a quitar esto por aquí. Voy a abrir la consola de verdad, que en teoría es lo que se está ejecutando. Para abrir la consola de verdad, el navegador, el intérprete de JavaScript tiene una consola que es aquí en más herramientas, herramientas para desarrolladores. En teoría, efectivamente, aquí te está dando el error. Vale. Efectivamente. Lo que pasa que esto no lo estaréis viendo nada. Voy a quitar esto aquí. ¿Lo veis? Esto que está aquí a la derecha, ¿lo estáis viendo? ¿Lo veis o no lo veis? Los del fondo. Esto, vale, estáis viendo que aquí está diciendo X is not defined. Voy a borrar la consola. Si yo aquí pongo, le doy a control S, se ejecuta. No se está ejecutando. Esto está siendo un poco desastre porque yo creía que iba un poquito mejor. A ver si es que... no está funcionando bien. ¿Y el save? Ahora. Vale. Parece que tengo que hacer algún cambio para que lo vuelva a ejecutar. Vale. Bien, bueno, tengo que hacer algún cambio para que se vuelva a ejecutar, si no, no hay forma. Vale, bueno, pues yo aquí pues podría ponerle, puedo usar las variables y ver un poco el resultado, en este caso daría 1, esto es lo de siempre, ¿vale? Esto no tiene ninguna dificultad. Bien, yo puedo coger y si me centro, por ejemplo, en los números, aquí es interesante ver qué significa esto que no se ha tipado. Que yo aquí el myDouble de pronto lo puedo transformar en una cadena.
Fijaros, sin volver a redefinirlo, y ahora ya lo que está, esta variable de pronto empieza a ser una cadena. Incluso puedo hacer cambios de tipo automáticamente. Puedo coger y decir, oye, pues myDouble va a ser igual a lo que valiera myDouble más, si yo aquí le sumo un entero, ¿qué creéis que va a hacer? ¿Qué va a valer ahora? Bueno, esto nada porque me he equivocado. myDouble, venga. Esto es un desastre, se ve fatal esto. Y la consola esta se ve también muy mal. La verdad es que esto está siendo mi gozo en un pozo, totalmente. No sé si cambiar al Cloud9, que va un poquito mejor que esto. Yo creí que iba a ser mejor, pero que no lo había probado en este tamaño de pantalla tan chiquitito. O sea, con tanto nivel de zoom, porque no se ve bien. Bueno, un segundo, vamos a hacerlo en Cloud9 y así lo hacemos rápidamente. En un segundo, no tardamos nada. Mirad, vamos a abrirnos cada uno de nosotros. Hicisteis en el workspace del otro día, si os vais a Cloud9, lo vamos a hacer en Cloud9 y terminamos antes. Hicimos cada uno de vosotros hicisteis un workspace, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, ¿le llamaste -L01? O venga, pues si os parece, vamos a seguir, aunque sea por no crear tantos workspaces, yo voy a abrir directamente ese, ¿vale? Hoy no vamos a aportar nada de código complejo ni nada, así que abrir el que tengáis, ¿vale? Y yo mientras lo abrís, vale, yo ya lo tengo por aquí, voy a configurarlo esto un poquito mejor, que esto sería quitarlo aquí, el bash. Bueno, esto parece que está todavía, un segundito. Bien, ya he cargado esto, entonces os voy a... Bueno, para poder hacer las pruebas, yo lo que os recomiendo es en el workspace esto era el código que te daba por defecto, si no me equivoco, Cloud9. Yo lo voy a borrar porque ese código lo podéis en cualquier momento, podéis crearos un nuevo workspace con el código de prueba. El otro día no hicimos ningún cambio, ¿vale? Para borrar todo el código se hace así, rb no rf, asterisco. ¿Y utilizaste el Cloud9 el otro día para aquí? ¿Estuviste? ¿Y en este mismo workspace o en otro? ¿Alguien puede hacer memoria de ayer? Que, en fin. Por favor, alguien que hable alto. En este mismo, ¿no? Y lo hicisteis en otro repositorio, hicisteis una carpeta, ¿no? Y borrasteis el código de prueba, ¿no? Entonces, vale, perfecto. Entonces estáis en lo mismo que yo. Voy a quedarme entonces yo un L03 aquí, una carpeta L03. Eso se hace con la orden mkdir, ¿vale? Y aquí dentro de esta carpeta L03 voy a crear un nuevo archivo que se llame test.javascript, test.js, ¿vale? Por llamarle de alguna manera. Esto es lo de menos. Y lo vamos a abrir. Vale, tendréis que tener un tjs vacío. Bien, pues ahora voy a hacer, para que esto se vea bien, a ver si esto me funciona bien. Si yo hago aquí un console.log, de hecho voy a hello. Si yo le doy aquí a run, esto en teoría debería de... Perfecto, esto está bien. Debería decirme el resultado. Me dice que reiniciamos. A ver si consigo terminar esto. Esto fuera. Y el run este es F5, ¿no? Vale. F5, vale, y así veo, ya así puedo que se vea lo que se ejecuta. ¿Se ve mejor aquí en con este? Los del fondo, por favor. ¿Así lo veis bien? ¿O un poco más grande? Así, venga.
Vale, pues aquí sí que se ve. Bien, pues voy a copiar este mismo código. Epa, y ahora ya sí. Si yo hago esto, en teoría ya sí que puedo hacer un F5 y se ve el resultado, que da un 4,1, si lo veis. No sé si me gusta a mí esto más, pero bueno, vale. 4,1. El resto de todo esto ignorarlo, ¿vale? El resultado es lo importante, el 4,1. ¿Qué ha pasado aquí? Habéis visto que estamos mezclando una variable que es double, porque tiene el coma, con una variable entera, que es el 2. Y el resultado es una... ¿De qué tipo es myDouble? El resultado, según lo que ha aparecido aquí. Es double. ¿Pero qué creéis que pasaría si yo hago esto? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir aquí abajo? Double. ¿Pero qué? Concretamente, ¿qué va a salir? Pues mirar. Esto, en este caso, al ser una cadena, fijaros qué cosa más rara lo que está haciendo. Está construyendo una nueva cadena transformando el myDouble en una cadena de texto. De hecho, este 2,1 se ha transformado en la cadena comillas 2.1 y simplemente ha concatenado las dos cadenas. ¿Vale? Esto podría haber sido no solo un número, podría haber sido una cadena también. Y entonces lo que estaría pasando es que está concatenando esas dos cadenas, ¿vale? Entonces, esto lo digo, es importante que tengáis en cuenta esto porque por eso es tan importante nombrar bien las variables y tener cuidado de no estar mezclando tú cosas que son de tipos que en principio son incompatibles. Esa es la clave. Y tener mucho cuidado con el tema de operar con variables de tipos distintos, ¿vale? De hecho, esto también pasa en circunstancias un poco extrañas cuando nosotros comparamos. Si yo comparo, por ejemplo, imaginaros, si yo comparo myInteger con myDouble y digo, pues pongo console.log, voy a poner para que se vea el resultado. Y si no, voy a poner que es distinto, ¿vale? Voy a quitar ya el console.log este. La verdad es que esto me está agobiando el zoom, ¿eh? Con vuestro permiso voy a quitar un poquito, porque si no que no voy a ver nada. Vale, si yo pongo esto, cuando yo lo ejecuto, fijaros lo que pasa. Evidentemente aquí te va a decir que 1 es distinto de 2,1. Pero si yo le pusiera, imaginaos que yo pongo 1,1. Cuando yo le dé a comparar, mirad lo que dice, que es distinto todavía, porque aunque sea, porque tiene un valor distinto, pues si le pongo 1 distinto de 1, igual a 1,0, esto ya sí que me dice que es lo mismo, ¿vale? Aunque sean de tipos distintos, está haciendo la transformación automáticamente. Pero hay veces que yo lo que os recomiendo cuando queréis hacer comparación, usar un operador en JavaScript que es el triple igual. El triple igual no solo te compara si valen lo mismo transformado, sino que, bueno, aquí me está haciendo la comparación, me la ha hecho directamente, el myDouble, el myInteger, me la ha hecho el tío. A ver, no puede ser. Vale, no, pues no, lo está haciendo la comparación en este caso es porque vale igual, claro. Aquí es que ya está directamente transformándolo. Pero vamos a hacer una prueba con esto.
con myString. A ver. Con el double y el string sí que... Vale, aquí sí. En cambio, si hago esto, a ver, entre integer y string, efectivamente. Con integer y string sí que te hace la comparación. El simple igual, entre números parece que lo hace automáticamente. Pero entre cadena y número, si no tienes cuidado y quieres exactamente saber, oye, no solo quiero que valga lo mismo, sino que sea un tipo numérico, pues entonces tienes que hacer el triple igual, ¿vale? Esto cuidado con ese tipo de cosas. Bien, también una cosa con respecto a las cadenas, yo siempre que siempre que hagáis comparación, la conclusión sería hacer comparaciones con el triple igual, que es mucho más estricto, y así os aseguráis que no están pasando cosas que no sois conscientes por detrás, ¿vale? Bien, con respecto a las cadenas, si os fijáis, yo tengo una cadena, puedo tener una cadena y darle el valor que yo quiera, y puedo usar tanto comillas simples como comillas dobles, ¿vale? Sub 1 más, sub 1 más sub 2. Y yo puedo, si yo hiciera esto, estaría concatenando mis cadenas sin problema. O sea, al final la cadena resultante sería sub 1, sub 2, como veis, ¿vale? ¿Por qué se utilizan comillas simples y comillas dobles de esta forma? Pues para que sea más fácil poner dentro de las cadenas las comillas. Si queréis poner dentro de la cadena una comilla doble, deberíais de terminarlas con comillas simples. Y si queréis poner una comilla simple dentro de una cadena, deberíais de terminarla con comillas dobles, ¿vale? Por eso tenemos dos maneras de hacer las comillas, para que sea muy fácil poner esos símbolos sin tener que ponerle el símbolo de escape ni nada de esto, ¿vale? Simplemente es que seamos capaces, que sea fácil. Yo lo que os recomiendo es que siempre uséis un mismo tipo, y solo en casos concretos, cuando os interese, uséis el alterno para no complicar, ¿vale? Bueno, bien, si queréis, muchas veces las cadenas, con respecto a lo que os decía de la conversión de tipo, cuando queráis hacer comparación de algo que viene, una cadena que originalmente es un número, que os va a pasar mucho, sobre todo cuando haces una solicitud a un sitio remoto, que a lo mejor te llega en modo cadena el número. Si queréis transformarlo a número de verdad, hay transformadores. Un transformador que se llama, ya hay una serie de transformadores predefinidos. Uno que se utiliza mucho es parseInt. Por cierto, Cloud9, lo bueno de que tiene Cloud9 es que tienes un autocompletado muy bueno. Si le dais a control espacio, en teoría, control espacio me está dejando mal. Hoy parece que no está muy bien la cosa. A ver, pues no sé qué está pasando con el autocompletado. ¿A vosotros sí os funciona el control espacio? Pues a mí no me funciona. Bueno, da igual. Pues el control espacio sale un autocompletado, ¿vale? Y el parseInt es una función que sí que te analiza y te transforma un número. Entonces, en este caso sí que debería de dar que son iguales, porque son del mismo tipo y del mismo... ha transformado una cadena originalmente en un tipo. Entonces, siempre que queréis hacer transformaciones, mi recomendación sería es que no lo hagáis con el sistema que tiene por defecto automático. Hacedlo vosotros explícitamente, y para que sepáis que estáis haciendo la transformación vosotros del tipo, ¿vale? No, todo lo que dejéis hacer al intérprete de JavaScript automáticamente son cosas que pueden quedar ocultas y el día de mañana no saber por qué se está comportando tu código de la manera adecuada.
Aquí también me gusta siempre insistir en una cosa importante, que es que intentar, yo sé que al principio, y a mí me pasaba cuando empezaba a programar, que tienes pereza a la hora de escribir más código, prefieres hacer un código más chiquitito, aunque sea menos legible. Pensar que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Código poco legible, código chiquitito y tal, es código que has tardado muy poco en hacer, pero que después vas a tardar muchísimo en depurar. Además, está demostrado que un programador a lo largo de su vida, el ratio de tiempo que pasa escribiendo código con respecto a leyendo el código que ha escrito es de 1 a 8. Es decir, que si tú te mides la parte que estás escribiendo y el tiempo que estás leyendo tu código, si tardas 1 hora por cada hora que te pasas escribiendo, te tiras 7 horas leyendo el código que has escrito. Entonces, te puede parecer que es evidente algo, aunque sea chiquitito, pero cuando lo lees una semana más tarde, un mes más tarde, 2 meses más tarde, si está mal escrito, está con un nombre de variable malo, con no sé cuánto, te estás poniendo tú a ti problemas para cambiarlo, para evolucionarlo, Entonces, hay una cosa que se dice, que un buen programador es un vago proactivo. ¿Qué significa eso? Que intenta hacer las cosas, invertir un poquito más de tiempo ahora para ahorrarse 200 horas de depuración dentro de un mes. Entonces, por eso, hago mucho hincapié en que vuestro código esté lo más limpito posible, que los nombres de variables sean adecuados, y es particularmente importante en JavaScript, ¿vale? Bien, bueno, esto con respecto a lo que son los tipos básicos, ¿vale? Hemos visto un poco las comparaciones, las formas de transformar, etcétera. ¿Qué más cosas tenemos en el lenguaje? Bueno, pues en el lenguaje tenemos las funciones. Yo puedo definir una función con la palabra en clave function y le puedo definir, por ejemplo, una función log, que esa función log lo que va a hacer se le va a pasar un mensaje y lo que va a hacer es hacer un console log de ese mensaje. Ahora mismo es una función miserable, no hace absolutamente nada, pero bueno, si yo la puedo ya llamar de manera directa, puedo poner my log message. Voy a borrar ya esto para que no... vale, borro todo esto. Entonces, si yo ejecuto esto, pues básicamente lo que estoy haciendo es ejecutar. ¿Y este 4 de dónde viene, por Dios? Ah, vale, es del 5 no sé cuánto. Bueno, voy a hacer otro cambio más porque no me gusta nada este runner. Disculpadme porque vaya tela. Bueno, no me gusta nada el runner ese, así que lo voy a ejecutar yo a mano y así es más fácil de ver. Vosotros si queréis podéis seguir ejecutándolo así. Y así veis cómo se ejecuta el código tal cual, que se hace con node y el nombre del archivo, test.js. ¿Vale? Esto es el resultado de la ejecución. Bien, muy bien. Vale, pues las funciones, como veis, se declaran en cualquier punto y puedes poner los parámetros que tú quieras y pues tal como todas las funciones, ¿no? Y puedes devolver un valor si quieres con return, etcétera. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir con más cositas. ¿Qué tipo de elementos tenemos en el lenguaje aparte de los tipos básicos, las funciones? Bueno, pues tenemos clases, ¿no? Y de esas clases podemos generar objetos. ¿Qué clases predefinidas tenemos? Pues tenemos la clase array, tenemos la clase object, tenemos la clase map, tenemos un montón de clases, ¿vale? Que se declaran como cualquier... se pueden generar objetos a partir de esas clases. Podría hacer un var my array es igual a un new array o my object o my map, todo igual. Queda un poco raro tener una clase que se llame object. Pero bueno, map, y hay muchas más, ¿vale? Muchas más clases listas para... ¿Qué hace esta clase? Pues esta clase lo que genera son objetos. Es un poco extraño porque todo es un objeto en realidad dentro de JavaScript, ¿vale? Prácticamente todo es un objeto, menos los valores literales.
pero todo es un objeto. Entonces tú lo puedes declarar de esta manera o incluso lo puedes declarar directamente inicializándolo, ¿vale? Si queréis ver una lista de objetos, de clases predefinidas, yo os recomiendo la guía de referencia que se llama MDN, de Mozilla Developer Network, es de las mejores. Si buscáis MDN en Google, pues os saldrá la página de documentación de Mozilla y hay una guía de referencia bueno, con el zoom que tengo se ve fatal, aquí, de HTML, de JavaScript y demás. La de JavaScript está muy bien. Hay tutoriales, yo os recomiendo que la veáis en inglés siempre, ¿vale? Porque tiene mucho más ejemplos, es mucho más completa. Entonces aquí tenéis desde, por ejemplo, veis aquí te dice los built-in objects, que serían como las clases que os decía, ¿no? Pues tenemos el array, tenemos un montón de ejemplitos con los métodos disponibles, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con el array? Bueno, pues un array lo puedo declarar de esta manera y ahora pues yo podría poner array, puedo crearme por ejemplo un array de números y ahora pues yo podría meter números dentro de ese array poniendo como todos los arrays de siempre. Podría decir pues en la posición 0 tengo el array el número 1, en la posición 2 tengo el número 2, empiezan en 0, ¿vale? Esta es una manera, pero también puedo generar, ir metiendo números en el array dinámicamente. Puedo hacerlo en numbers. Hay un método que es el método push, que yo puedo meter elementos dentro de un array y lo va metiendo en el último, añadiendo elementos al final, ¿vale? Si yo puedo además también, si yo imprimo un array, le digo al console.log que me diga cuál es el contenido de un array, pues me sale las cosas. Bueno, por cierto, fijaros qué interesante, me he equivocado antes y he puesto 0 y aquí he puesto un 2. Si os fijáis aquí, ¿qué hay en la posición 2? Que sería el equivalente, nada, un nulo. Yo me puedo saltar y meter elementos y dejar elementos vacíos en medio. No es algo muy habitual, pero fijaros la versatilidad del lenguaje. De nuevo, si no tienes cuidado, puedes liar la parda, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería una manera de meterlo. Yo lo que os recomiendo siempre que metáis en un array, usar, a mí el que más me gusta es el push. También creo que se puede hacer, en vez del push, se puede hacer algo así, numbers sin nada y decirle thing. Así, si no me equivoco, esto es la última versión de Java. Ah, no, pues no. Hay algunas versiones que sí que te permitían añadirlo de esta manera, ¿vale? Parece que en esta versión de JavaScript no te... Ah, no. Sí, no, pues no. Esta no te deja. Vale, pues ya está. Bueno, pues yo lo haría con el push. Bien, ¿cómo podemos... imaginaos que yo quiero hacer el log de este console.log, le voy a añadir información, por ejemplo, de en qué fecha estoy escribiendo cada mensaje de log, ¿no? Que, por ejemplo, se puede hacer de esta manera. Hay un método predefinido, un objeto predefinido que se llama date, sobre el que puedo generar objetos. Y esto lo que me devuelve es la fecha de hoy, ¿vale? Si yo esto lo ejecuto y hago console.log numbers, vamos a ver qué pasa. No de test. Vale, que estoy usando el console.log, no mi función de log. De hecho, para no liarnos voy a poner un mylog para acordarnos que este es mi función de log. Vale, insisto, esto lo único que he hecho es meterle un date delante para que se vea. Entonces, pues esto lo que está haciendo es haciéndome un mensaje de log diciéndome la fecha de hoy y poniéndome el contenido del array, ¿vale? Imaginaos que yo quisiera recorrer e iterar en el array para ir sacando cada número. Bueno, pues podemos iterar de toda la vida. Puedo hacer un for int y menor que numbers.length. Es una propiedad que me da el número de elementos que tiene el array y más. Y ahora hacer aquí el mylog de numbers de i. Esto lo que va a hacer va a ser
Me estoy viendo. Vale, int. Esto yo y mis remanentes del C. Evidentemente no puedo declarar la variable int como de tipo entero, la i. Defino la variable, una variable. Esto es lo que vosotros llamáis el for extendido, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿Cómo? For tradicional, no, el extendido es el otro, es verdad. Vale. Numbers, tal, pero no sé qué está pasando aquí. Numbers de tal, no está imprimiendo nada. Vale, porque soy un poco idiota. Perdóname, yo me insulto mucho a mí mismo en programando, ¿vale? Pero no es nada personal. Aquí lo que haría es, tengo que inicializarlo evidentemente a 0 y lo que va haciendo es, fijaros que me va imprimiendo cada uno de los valores. Cuando llega al elemento 2 me dice que este está sin definir, ¿vale? Porque no hay ningún valor. Bien, para que se vea mejor en la consola voy a quitarlo del date aquí y voy a poner simplemente el mayor que, ¿vale? Simplemente. Para que se vea un poquito mejor porque si no, no vamos a ver nada. ¿Vale? Bien, pues de esta manera podemos iterar, pero me diréis, ¿este for tradicional es bueno utilizarlo? ¿Qué os han enseñado a fuego en la carrera? ¿Que sí o que no? Y por la forma que estoy preguntando, está claro que me tenéis que decir, ¿no? ¿Esto es bueno utilizarlo? ¿El for tradicional es bueno utilizarlo? Quiero oír aquí un clamor. ¿Es bueno utilizar el for clásico o tradicional, como le queráis llamar? No. ¿Vale? No, ese no rotundo que quiero oír. ¿Por qué? Bueno, porque además de que es un poco rollo de escribir, ¿vale? Eso para empezar, tienes muchas posibilidades de equivocarte, como me he equivocado yo. No inicializas la variable, el inicio, te olvidas de que esto empieza en 0 y lo pones en 1, te olvidas de que esto es menor que, pones mayor o igual que, te puedes equivocar de millones de maneras que de pronto hace que una cosa tan sencilla, por ejemplo, hace un mes tuvimos un problema en un sistema que estaba en producción y era porque alguien que ya no está en el equipo de desarrollo estaba usando este tipo de for y nos había puesto esto. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Que el 0 no lo está utilizando. Bueno, pues no quiero decir lo que significa encontrar un error aquí. O sea, porque claro, aquí lo estáis viendo muy bien, pero cuando esto es un código dentro de otro código, que hace un procesamiento, que se llama otro procesamiento, que llama no sé cuánto, pero ¿por qué no está tratando el primer elemento? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hasta que llegas a depurar, que es que se había equivocado, en vez de haber puesto un i igual a 0, había puesto un i igual a 1, pues bueno, la bronca que le cae, bueno, no está con nosotros no por eso, sino por otra cosa, tampoco somos tan crueles, pero evidentemente eso es este for, intentar huir de él como el, vamos, huir. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, lo interesante es que JavaScript te da un montón de iteradores ya hechos. Un montón de cosas para trabajar con arrays, que son una de las estructuras más utilizadas siempre. Entonces, una de ellas es el iterador for each. ¿Vale? Este iterador lo que te va a hacer es ir iterando en cada elemento y va a hacer algo que tú le digas. Entonces, ¿cómo le podemos decir que haga algo que yo le diga? Pues aquí hay una de las cosas más interesantes que a mí más me gusta de JavaScript, que es que tú puedes pasar como parámetro una función. No solo tienes que le puedes pasar una variable a una función, le puedes pasar como parámetro una función. Por ejemplo, yo aquí, si yo quiero que para cada elemento invoque a mylog, pues le digo, oye, pues for each mylog. Y esto, para que se vea la diferencia, voy a ponerlo, bueno, sí, voy a hacerlo, se supone que debería salir 2 veces. Bueno, está saliendo 2 veces. Este código y este código son equivalentes. ¿Qué código os gusta más? Evidentemente esto, ¿no? ¿Aquí hay posibilidad de equivocarte de todas las maneras que me puedo equivocar en la otra? No. ¿Es más legible? Sí.
Entonces, de todas y hace el iterador. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Pues, repito, lo que está haciendo el for each internamente es va iterando por cada elemento del array y va invocando en la función que le has pasado, pasándole como parámetro cada elemento del array, ¿vale? Exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba, es el equivalente. Hay veces que yo... Sí, perdona. ¿Por qué no tiene en cuenta los undefined? ¿Los undefined, los que hemos dejado así. Porque eso lo hace ya solo el for each. El for each te coge y te da solo los elementos correctos del array, ¿vale? Eso es también un extra, ¿no? Que te da la... Si yo aquí no me hubiera equivocado y hubiera puesto un numbers de 1, que por cierto lo acabo de descubrir, ¿eh? Yo no lo sabía. 4, 5. Otra razón más por la que usar el iterador for each, ¿vale? Este sí es al que le llamáis vosotros for extendido, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Vale, eso es, perfecto. ¿Y a ese es al que le llamáis el for extendido o no? A ese, yo he oído que algunos de vuestros compañeros en otros años me han dicho, esto es un for extendido, según nos han dicho. Eso es, ¿no? Vale, perfecto. Es que yo no estoy familiarizado con el vocabulario que os han usado, quiero usar el mismo que os hayan... Vale, muy bien. Pues nada, ya tenemos aquí nuestro maravilloso for each. Lo vuelvo a ejecutar. ¿Qué ha pasado aquí? Lo vuelvo a ejecutar. Venga, para que se vea claramente los dos, ¿vale? ¿Y por qué me está saliendo? Porque aquí he puesto el error este a propósito. Vale, muy bien. Vale. Hay veces que tú no tienes una función o que la función que quieres usar para iterar, que quieres que se ejecute por cada elemento del array no es algo que tú ya tengas predefinido, sino que solo lo vas a usar en ese momento, que tú estás haciendo un algoritmo específicamente para ese array. Entonces, se puede definir una función sobre la marcha. Yo puedo aquí definir una función directamente, en vez de pasarle una función, yo aquí creo una función que no le voy a llamar, por ejemplo, process o show, por ejemplo, le puedo llamar como yo quiera, que aquí evidentemente esta función se le tiene que pasar un parámetro que es donde va a ir llegándole cada elemento del array, y aquí pues puedo poner, voy a poner lo mismo, voy a hacer un console log, bueno, de hecho, mira, ya voy a aprovechar el mylog y le voy a añadir le voy a añadir una almohadillita, ¿vale? Esto lo que voy a hacer es llamar a mylog, ¿vale? Si yo esto lo ejecuto, ¿qué es lo que está haciendo? Pues lo que está haciendo es creando un iterador al que de pronto no hace falta que ya exista una función, sino que la estoy creando sobre la marcha, ahí dentro, ¿vale? De hecho, hay veces que como esto, si solo lo voy a utilizar aquí, pues no tiene ni sentido ni darle nombre. Puedo quitarle el nombre, porque ¿para qué? Si esta función solo tiene sentido en el contexto del iterador, es la que se va a ir invocando cada vez que se ejecute, ¿vale? Esto también funciona. De hecho, las últimas versiones de JavaScript ya incluso admiten un operador nuevo, que es el operador flechita. Creo que, un momentito, voy a verificar qué versión de Node estamos utilizando. Sí, creo que esta sí lo tiene ya, ¿vale? Porque esta es la última versión de JavaScript. Vamos a verlo. Sí, efectivamente. ¿Vale? Este operador flecha es exactamente lo mismo que haber definido una función sin nombre. La voy a poner en las dos alternativas para que la veáis. Vale, esto lo voy a poner, por ejemplo, una arroba para que se vea. Ahí. Que le he dado aquí, fuera. ¿Vale? Esto, el operador flecha y declarar una función sin nombre es lo mismo, ¿vale? Lo mismo. Si veis código más moderno de JavaScript, veréis este operador flechita muchas veces,
pues internamente lo que tenéis que hacer es decir, vale, esto es simplemente que es una función que no tiene nombre, que se va a ejecutar como parámetro. Es una función que estoy pasando como parámetro. Esto lo vamos a usar muchísimo, funciones que se pasan como parámetro de otras funciones. Eso tiene un nombre que no sé si habéis escuchado antes, que se llama callback. ¿Habéis oído alguna vez el concepto de callback? ¿O habéis oído la palabra callback alguna vez? ¿Sí o no? ¿Alguien lo ha oído? Vale, una persona, más veces, más gente. Mira que son las 10:30, que da tiempo para que lleguéis con café. Hay que ha sido un día duro a primera hora. Decirme no, decirme sí, decirme algo. A ver, ¿quién ha escuchado callback? La palabra callback. Que levante la mano orgulloso de haber escuchado esa palabra callback, hombre. Vale, perfecto. Pocas personas. Bueno, pues callback es un concepto que al final de la asignatura lo vais a tener trilladísimo. Lo vais a tener en la cabeza con que, ostras, callback. Soñaréis con callback. Tendréis pesadillas con los callback. Porque los callback es uno de los conceptos que al principio cuestan más. Callback, lo que sí quiero que ya de entrada, cada vez que oigáis la palabra o lo diga yo, cuando yo digo callback, no es más que una función que se pasa como parámetro a otra función, como lo que estamos haciendo aquí. La función mylog es una función que se está pasando como parámetro a esta función. Aquí estoy haciendo un callback sobre la marcha, estoy creando una función y pasándola como parámetro. Aquí exactamente igual. Aquí, todo esto son ejemplos de callback. ¿Y por qué se llama callback? Porque en inglés, callback significa llámame de vuelta, ¿vale? Callback significa te paso esta función para que tú me invoques en algún momento, que es lo que está haciendo el for each. Yo le paso la función y ahora el iterador va cogiendo cada elemento y va llamando a la función, está llamando a la función. El for each dentro está llamando varias veces a la función, por eso está haciendo un llámame de vuelta, está llamando varias veces a la función que tú le estás pasando como parámetro. Por eso se llama callback, ¿vale? Bien, seguimos. Lo bueno es que hay un montón de iteradores, como os decía. Hay otro muy, muy chulo, que es el iterador filter, ¿vale? Con filter, nosotros lo que hacemos, este iterador lo que nos va a permitir es tú puedes usar un callback para decidir cómo filtrar un array. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es decirle la condición sobre la que debe de pasar o no debe de pasar el elemento, ¿vale? Esto lo que va a hacer es devolver un array, new numbers. Aquí le paso ya esto no me gusta, lo voy a poner aquí abajo. Vale. Filter, le tengo que pasar un callback. Y esta vez, para que os vayáis acostumbrando, voy a usar el modo moderno. Este modo moderno, y además voy a ponerlo esto un poquito más bonito, así, con indentación, para que se vea. Este filtro, ¿vale? Tienes que, os decía, es un callback. Y ese callback que se va a ir invocando por cada elemento y yo tengo que decir si ese elemento pasa o no pasa. Y lo devuelvo devolviendo cierto o devolviendo falso. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero hacer un filtro que solo pase los elementos mayores que 2. Pues yo haría un return la comparación n mayor que 2. Entonces, esto solo va a devolver cierto cuando el número que le está pasando sea mayor que 2 y falso en caso contrario, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo puedo poner en la misma línea, ¿vale? Si yo lo guardo y ahora yo lo imprimo, ¿cómo podría imprimirlo? Pues podría hacer un new numbers, igual que he hecho antes, new numbers punto for each y mylog para ver cuánto vale. Fijaros lo que ha pasado. Lo que ha imprimido es justo los elementos que están en newNumber, se ha filtrado correctamente. ¿Lo veis? Lo bueno que tienen los iteradores es que los iteradores los puedo encadenar.
Entonces, como esto devuelve un array, pues yo no tengo por qué declararme la función. Si yo lo único que quiero es filtrar e imprimir por pantalla, pues yo podría haber hecho directamente lo siguiente. Voy a ponerlo aquí abajo para que veáis el equivalente. Punto for each my log. Puedo encadenarlo. Perdonad. Voy a poner este console log también aquí para que se vea. Y esto es exactamente lo mismo. Es decir, lo que estoy haciendo es coger numbers. Normalmente se suele, cuando vas a identar iteradores, se suele poner de esta manera. Para que se vea, se suele poner así, ¿vale? Para que se vea que primero estoy haciendo un filtro y después estoy encadenando con un for each que hace un mylog, ¿vale? Fijaros qué compacto y qué limpio queda el código así. Oye, cógeme este array, me lo filtra y me lo imprime, ¿vale? Y el punto lo voy encadenando. Más iteradores. Hay otro que nos permite transformar un array. Que cada elemento tú le dices en qué quieres que lo convierta. Es el iterador map. Voy a poneros el ejemplito y así lo veis. Imaginaos que yo antes de filtrar voy a hacerle una transformación a ese array. Esa transformación al array, pues voy a poner un nuevo callback que tenga, dado el elemento, tengo que devolver en qué elemento quiero que se transforme. Por ejemplo, vamos a hacer una transformación que sea que cada elemento lo multiplique por 2, por ejemplo. Pues haría así. Esto lo que va a hacer es coger el array, ir iterando sobre él y va a crear un nuevo array en el que cada elemento va a estar multiplicado por 2. Pues, ¿qué creéis que daría como resultado esto en la consola? Sabiendo que el array tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? ¿Qué creéis que daría? Toda la vez, no, por favor. Yo puedo estar aquí hasta las 12:30, tengo tiempo. O sea, quiero como mínimo 5 respuestas, ¿eh? Como mínimo. ¿Qué daría esta ejecución de código? Y os adelanto que una pregunta muy parecida entrará en un test en el futuro. ¿Qué daría? 4, 9, 10, 4, 6. A ver, esto primero, ¿qué haría? O sea, construir un array que valdría ¿cuánto? Si vale 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuánto valdrá? 2, 4, 6, 8 y 10, ¿no? Multiplicar cada elemento. ¿Y ahora qué haría? Quedarse con los que son mayores que 2. ¿Cuántos son mayores que 2? Todos. ¿Todos? Ah, bueno, no, 2. Vale, y ahora lo imprime. Entonces, ¿qué va a imprimir? Eso, 4, 6, 8, 10, ¿vale? Pero, bueno, esta es la primera vez que estáis viendo estos iteradores. Entiendo que a lo mejor al principio cuesta un poquito, pero una vez que te acostumbres, el código te queda súper limpio, porque sabes exactamente el algoritmo. Además, también una cosa interesante es que este código es muy paralelizable. Es decir, que si esto ahora mismo estamos usándolo en un ordenador con un procesador que tendrá pues los cores que tenga y tal. Pero lo bueno de hacer los algoritmos de esta manera es que si esto tú lo subes a un ordenador muchísimo más potente, con muchísimos más procesadores en paralelo, pues un código que correría el triple, el 4 veces, es un código altamente paralelizable, con lo cual estáis preparando vuestro sistema para procesar grandes volúmenes de información. Bueno, el último iterador que os quiero enseñar es uno que se llama reduce, que el iterador reduce lo que nos va a permitir es hacer un procesamiento del array para calcular algo.
¿no? Nos permite tener un acumulador. Lo que va haciendo es pasándonos a cada vez que nos ejecute cuánto vale el acumulador, el siguiente elemento, y tú calculas cómo ir acumulando los resultados. Este se suele utilizar, por ejemplo, lo podemos utilizar si queremos, imaginaos que quiero contar cuánto vale todo el array, ¿vale? Pues si yo quiero, esto a diferencia de los otros iteradores, map y filter te devuelven un array, for each no devuelve array, el iterador reduce tampoco devuelve un solo valor, que es el valor del acumulador, el valor final del acumulador. ¿Cómo se utiliza eso? Imaginaos que yo quiero sacar la suma de todos los elementos de un array. Pues lo que haría sería del original, sería numbers.reduce. En este caso le tengo que pasar un callback que tiene dos parámetros. Tenemos por un lado el acumulador y por otro lado el elemento en cada momento. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que va a hacer esto? Pues va a ir ejecutando n veces el callback, me va a pasar el valor que tiene al principio, el valor que tiene el acumulador, y yo le tengo que dar el valor siguiente. Pues sería en este caso a más n, ¿no? Voy a ir acumulando la suma y me la vuelve a pasar en el siguiente, me la vuelve a pasar. Entonces, si yo hago esto y ahora hago un mylog de sum, pues este me da el valor, me da 15. Recordar que este es el resultado, es el de los números originales. Si yo quisiera imprimir el resultado de la suma de este array, pues tendría que hacer todo esto antes. Tendría que hacer todo esto, encadenarlo, aquí, encadenarlo. ¿Qué imprimiría ahora? ¿Qué imprimiría ahora la consola? ¿Qué último valor imprimiría la consola? De hecho, voy a hacerlo más complicado. No, 6. Vale. ¿Qué imprimiría la consola ahora mismo? Cuando ejecutara, ¿qué último valor imprimiría? 18, porque se quedaría solo con los dos últimos elementos, efectivamente. ¿Vale? Bueno, con esto simplemente quiero que veáis que hay maneras de hacer algoritmos en JavaScript mucho más allá. Usando los iteradores se pueden hacer auténticas maravillas. Y te queda el código bastante compacto, a la vez que legible y más resistente a posibles problemas. Bien. Aparte de los arrays, otra cosa que vamos a usar mucho son los objetos básicos, ¿vale? Hacer un objeto básico es algo que va a tener propiedades. ¿Cómo puedo declarar un objeto básico? Pues puedo declararlo inicializándolo. Por ejemplo, imaginaos que quiero tener un objeto para guardar contactos, pues me podría crear un objeto, un object, y a partir de aquí, pues yo puedo empezar a hacer contact.name, por ejemplo, Peter, contact.phone 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Que va a ser un numerito. Esto sería un objeto normal de toda la vida. Si yo esto lo imprimo, fijaros que me dice el valor, esto es un objeto, esta es la forma en la que te enseña JavaScript los objetos. Te dice, tiene una propiedad name que se llama Peter, que tiene como valor Peter, y una propiedad font que tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Hay maneras de declarar los objetos también directamente como los arrays. Fijaros que yo el array, como os dije antes, lo podía declarar a partir del constructor. Podría declararlo de esta manera. Bueno, no lo he dicho antes, pero también incluso puedo ponerlo así. Numbers igual a... y declarar todos los números de golpe. Esto me crearía un array con todos esos elementos. Eso lo puedo hacer en JavaScript. Bueno, pues yo en los objetos puedo hacer lo mismo. También puedo coger y decir contact es igual
pero en este caso, como es un objeto, tiene que ser con llavecita y le tendría que decir, pues, name, dos puntos, os recomiendo que lo pongáis siempre con comillita, igual a John, coma, for 4, 5, 6, 7, 8. En este caso, pues el contacto valdría una cosa distinta, ¿vale? Bien, lo bueno que tiene esto es que no hace falta ni siquiera declarar el objeto. Incluso yo podría haber empezado como cualquier cosa es un objeto, yo puedo directamente de la nada decir var igual a c. Yo podría, aunque no es recomendable, hacer lo siguiente. Podría poner c2.name o .n igual a t y c2.font igual a 1, 2, 3. Esto me crearía un objeto con esas dos propiedades, con esos valores. Me lo crearía sobre la marcha. Esto lo puedo hacer. No hace falta ni que de... Uy, perdón. Dice C2, ¿qué me ha dicho? Vale, bueno, es que esto es porque lo tengo por defecto, tengo el modo estricto, ¿vale? Con el modo estricto ya no te dejan de hacerlo sin declararlo, ¿vale? Pero podría hacer esto. Lo declaro con la palabra en clave var y una vez que lo he... A ver... ¿Qué ha pasado? No sé qué está... vale, sí, tiene razón. Sí, no, lo que pasa es que esto, es verdad que si no está declarado, si esto es un objeto vacío, no me deja utilizar el operador punto sobre algo que no vale nada, ¿vale? Sobre algo que no vale nada. Pero lo puedo declarar como un new object, con un objeto vacío, y ya entonces sí que podría, ¿vale? Pero esto por ejemplo, con los arrays se puede hacer, ¿vale? Sin haberlo declarado previamente. Yo podría coger y decir esto, por ejemplo, si no me equivoco. Yo puedo, sin declarar nada, decir de pronto esto, si no me equivoco, a ver si... Uy, si está esto... Pues no, tampoco me deja. Pero está declarado... a ver, por Dios de mi vida. Esto antes en JavaScript sí que te lo permitía. Vale, pues nada, tampoco te deja. Ya por fin lo han quedado. Esto era en el JavaScript antiguo, pues menos mal. Porque yo lo que os quería decir es que esto no era recomendable de hacer. Así que como no os deja hacerlo ya con el modo estricto, mejor que mejor. Nos olvidamos de eso. No tenéis este peligro. Os va a dar fallo y estupendo. No os va a permitir hacerlo. Bien, vale. Con esto hemos hecho un recorrido de varias cosas. Hemos hecho un recorrido de los objetos de tipo array, los objetos clásicos, nombres igual a valor. Hemos visto iteradores, funciones, podemos hacer muchas cosas. Os quiero también enseñar una característica que tiene JavaScript, es que nos permite hacer código asíncrono de una manera bastante, digamos que la asincronía, la programación asíncrona, que es algo que normalmente no estáis acostumbrados a utilizar, porque los lenguajes suelen tener operadores específicos para hacerlo y demás. En JavaScript todo por defecto está diseñado para que sea asíncrono. Y eso es una de las cosas que más, ya os adelanto, más os va a chocar a veces. Y es bueno que empecéis ya a visualizarla. Para eso vamos a usar una función predefinida que se llama timeout. Un momentito que os la pongo por aquí. Bueno, mientras os la busco, me gustaría que hicierais una cosa. A ver si sois capaces de hacer un array de contactos, ¿vale? En 5 minutitos con el código que tenéis. A ver si sois capaces en 5 minutos de, viendo el código que tenéis, que os he enseñado a hacer un array de contactos de forma que haya un filtro de esos contactos y solo deje pasar aquellos contactos, por ejemplo, que tengan un determinado valor,
una determinada cadena. Os adelanto que aquí en el MDN la string tiene un montón de cosas. Tiene la string, tenemos una forma de buscar si tiene una determinada subcadena, está por ahí. Entonces, a ver si sois capaces de hacer un array de contactos y ahora tener una función que solo te imprima, usando los filtros, que solo te imprima aquellos que tienen una determinada cadena cuyo nombre contenga una determinada cadena que digáis, ¿vale? Que paséis como parámetro. Vale, os dejo 5 minutitos, ahora os doy el resultado. A ver, bien, ¿cómo sería el código? Bueno, pues lo primero, para crear un array de contactos, vamos a ponernos primero un contact list, por ejemplo. Perdón. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear yo lo haría a mano, ¿vale? Vamos a ponerle los valores directamente, ¿vale? Vamos a poner después voy a ponerlo en plan bonito. De hecho, esto creo que tenía una forma de ponértelo en plan hacerte un beautify en tools. Eso es, perfecto. Code formatting, apply. Y te lo pone un poquito más bonito. Bueno, de todas maneras, de hecho, yo lo pondría incluso más bonito todavía, que sería así, así. Vale. El contact list va a ser una lista que va a tener John, Johnny y Peter. Vale, por ejemplo, estos tres, ¿no? Y esto va a tener el 9999 o el 000, vale. Esto es lo de menos, ¿vale? Tengo el contact list. Por cierto, aquí te va señalando cuando os marquen el código Cloud9 una I a la izquierda, prestarle atención porque suelen ser comentarios interesantes. Aquí te dicen, oye, que contact list lo has hecho y nunca lo has utilizado. Vaya a ser que te estés equivocando, ¿vale? Bueno, pues una vez que tengo la lista de contactos creada, pues ¿cómo podría hacer una búsqueda sobre ella? Bueno, pues yo podría coger y hacer un filter. Para hacer el filter, como siempre, me va a pasar cada contacto y yo tengo que decidir si pasa o no pasa. ¿Cómo puedo decidir si pasa? Pues, como os decía, las cadenas en la MDN podéis encontrar los métodos que hay de procesamiento y hay uno que es substring que te devuelve si una cadena no, perdón. Substring no sería sub. No, si no me equivoco. No, tampoco. Search, la que yo también. Sí, search, que te dice si una cadena contiene una determinada expresión regular, pero hay otra más fácil, que simplemente si contiene yo creía que era substring, es que no la estaba viendo bien, substring. La otra sería para hacer búsquedas mucho más sofisticadas, ¿vale? Con una expresión regular. Con substring te devuelve parte de la cadena. Bueno. Ay, Dios mío de mi corazón. Substring, nombre, carácter, substring y str es lo mismo, pero substring, alguno la ha encontrado porque no basta con decirme los nombres así al azar. Esa no es, son las dos iguales. Substring y sub te dan lo mismo. Substr te da una porción de la cadena, substring te da otra porción de la cadena, match, regular expression. ¿Cómo? ¿Alguno que la ha encontrado? No.
Bueno, pues vamos a hacerlo entonces con un match. Más sencillo, ya está. Bueno, con una expresión regular que si te dice si... vamos a hacerlo directamente con match, que es más fácil. Match y te dice si lo ha encontrado o no lo ha encontrado. Vale, pues entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues diríamos, pues contact.name.match y aquí le tengo que pasar una expresión regular. La expresión regular es una cadena directamente escrita en expresión regular. Entonces encuentra un elemento entre A y la Z. Si yo le digo, quiero que me busques, por ejemplo, la cadena John, en teoría, solo debería devolver solo debería devolver correcto cuando haya encontrado la cadena John. Si yo le digo return esto, lo que va a hacer es filtrar la lista de contactos de acuerdo a si esto devuelve cierto o falso. Vamos a ver si no me estoy equivocando y vamos a hacer un for each mylog. Seguramente me estoy equivocando, pero bueno, así también lo verificamos. Vale. Bien, ahora me está diciendo que, fijaros que me está invocando a mylog en cada elemento y me dice object. ¿Por qué? Porque claro, esto es un objeto y yo no tengo definido la forma en la que se serializan los objetos. Pero si le digo, en vez de mylog que invoque a console.log, en teoría esto ya sí que me devuelve el objeto determinado. Este filter vamos a hacer un console log antes para que se vea el resultado donde empieza. Esto devuelve un objeto, un array que tiene, la forma en la que se realiza, que solo tiene contact name, el filter, si es cierto, te está filtrando y te está devolviendo por cada elemento. Lo que pasa es que lo está imprimiendo de una manera horrible. Vamos a hacerlo mejor de otra forma. Vamos a decirle que voy a hacer yo el console log mejor para que se vea. Aquí me están pasando cada contacto. Cada contacto me lo está pasando. Contact. Y voy a hacer un console log del contacto yo. A ver. Ahora sí. Es que el console log, al invocarlo directamente, que lo pase como parámetro, el for each puede que le esté dando más parámetros de un solo objeto. Le estará pasando varios parámetros y el console log lo está intentando imprimir todo lo que le está pasando. Yo solo quiero imprimir el contacto. Como veis, de esta manera he podido filtrar y crearme solo el que tenga. Si yo esto lo quisiera hacer sobre imaginaos que esto yo quisiera hacerlo, meterlo en una función. Le podría contact search, al que le voy a pasar una lista y un pattern o un name. Pues lo que haría sería, en vez de poner aquí, lo que pasa es que aquí tendría que tener este name. Si yo lo pusiera aquí sería una expresión regular directamente, con lo cual lo suyo, creo, se puede poner una cadena, si no me equivoco, y ponerle aquí dentro name. Entonces, de esta manera estaría haciéndome una función de búsqueda de contactos en que yo podría invocar pasándole el contact list y pasándole John. Si yo hago esto, en teoría no, esto no lo ha hecho bien. El name tal.
Eso es correcto, contact list, tal. Si este match tendría que construir la expresión regular a partir de una cadena. Las expresiones regulares están aquí. Vamos a ver, también es otro tipo de expresión, es otro tipo de objeto y seguramente tenga un constructor. Claro, el constructor hay que ponerlo con el barra, ¿no? Si nos parece que no lo... En el constructor significa que no hay que poner no hay que poner las barras de delante y las de detrás. Parece que vale con directamente la cadena para que te lo permita. Ya está, ya lo tendría. Si le digo que busque Peter, sí que busca ya Peter, ¿vale? Bien, bueno, con todo esto... Lo que hemos visto, lo que quiero que veáis es que podemos hacer código relativamente sencillo, pero que sea bastante potente, ¿vale? A partir del próximo día lo que vamos a empezar a hacer va a ser ya trabajar sobre cosas relacionadas con nuestro proyecto, ¿vale? Entonces es muy importante que ya hayáis cerrado vuestra hoja de datos con respecto instanciada. El próximo día verificaré cada uno que tenéis un ejemplito concreto y haremos cosas ejercicios en clase que dependerán de los datos que hayáis elegido. Así que es importante que eso lo tengáis ya completamente cerrado, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos el próximo día.